Sí, yo de nuevo. ¿Qué nos traes? No gran cosa. Tengo el sombrero que John Wayne usó en un tiro en la noche. ¿Por qué tú no eres alguien tan fabuloso como John Wayne? Hola, soy Cory. Mi papá es solo un prestamista. Bien. ¿Cuánto pides por él? $95,000. $95,000. Rick Harrison ha rechazado millones de dólares en su carrera, pero estos 5 casos específicos redefinieron completamente lo que significa evaluar objetos de valor. Lo que van a escuchar hoy son las decisiones más controversiales que se han tomado en la tienda de empeño más famosa del mundo. Estamos hablando de objetos que parecían valer fortunas, otros que resultaron ser completamente falsos y algunos que nadie quería comprar a pesar de ser auténticos. Porque déjenme decirles algo, estos casos cambiaron para siempre la forma en que Rick, Cory y Chumlee evalúan cada objeto que entra por esa puerta. Y cuando terminen de escuchar estas historias, van a entender exactamente por qué. Número 5. El anillo del Salón de la Fama de WWE. Muchos dólares por un recuerdo. Esta es la única vez en la historia de Pawn Stars que un vendedor llegó pidiendo $22,000 por algo que cabía en la palma de su mano. Amigos, prepárense para la historia más épica de codicia y realidad que hemos visto en la tienda. Un hombre de 34 años llamado Derek The Collector Martínez llegó caminando como si fuera Vince McMahon en persona, cargando una cajita que según él contenía más valor que el auto de Rick y que tenía dentro un anillo del Salón de la Fama de la WWE que supuestamente había pertenecido a la familia de Paul Bearer. Sí, el mismísimo Paul Bearer, ese personaje icónico que acompañaba a The Undertaker con su voz temblorosa que sonaba como si hubiera inhalado helio mezclado con cementerio. Pero aquí viene el plot twist que nadie vio venir. Derek había manejado 847 millas desde Phoenix, Arizona, gastando $340 en gasolina y 2 noches de hotel, porque estaba convencido de que Rick le iba a pagar una fortuna por este anillo. Derek comenzó su presentación como si estuviera en WrestleMania. Señoras y señores, este anillo no solo tiene precio, es invaluable. Y luego, ¡pum!, soltó la cifra que hizo que hasta Chumlee dejara de comer su sándwich, $22,000. Pueden imaginar la cara de Rick, era la misma expresión que puso cuando alguien le trajo ese auténtico meteorito que resultó ser concreto pintado. Ya saben, esa mirada de este tipo vive en otro planeta, pero esperen porque la cosa se pone mejor. Derek había traído una carpeta de 47 páginas, sí, 47, con evidencia irrefutable que incluía fotos pixeladas impresas de Wikipedia, capturas de pantalla de eBay, de anillos similares vendidos por $15,000 que resultaron ser estafas y hasta un certificado de autenticidad hecho en Microsoft Word con Comic Sans. Rick tomó el anillo con sumo cuidado, pero no porque fuera valioso, sino porque Derek lo estaba mirando como si fuera su primer hijo. Lo inspeccionó bajo la luz durante exactamente 4 minutos y 23 segundos. Lo cronometramos y como siempre hace cuando detecta ilusiones de grandeza, empezó a desinflar el globo. Primero, dijo Rick con esa paciencia de padre explicándole a un niño por qué no puede tener un pony, este anillo no fue usado por Paul Bearer durante su carrera. Segundo, no fue entregado directamente a él antes de su muerte. Tercero, hay literalmente cientos de estos anillos. Y cuarto, Rick hizo una pausa dramática que duró 6 segundos completos. Este ni siquiera es del año correcto. Aquí viene la bomba. Rick reveló que había investigado discretamente mientras Derek hacía su presentación y descubrió que Paul Bearer fue inducido al Salón de la Fama en 2014, pero este anillo tenía grabado el año 2016. Derek había traído un anillo de una ceremonia posterior, pero la diversión no terminó ahí. Derek, desesperado, intentó su movimiento final, pero mire cuánto brilla bajo la luz, como si el brillo fuera un indicador de valor. Rick, sin poder contenerse, respondió: amigo, mi reloj de $40 también brilla bajo la luz. La oferta final de Rick, después de presenciar este espectáculo de 18 minutos, $4,000. Una diferencia tan brutal que Derek literalmente se quedó con la boca abierta durante 8 segundos. El silencio fue tan incómodo que hasta las cámaras dejaron de grabar por un momento. Derek intentó regatear como si estuviera en un mercado mexicano. ¿Qué tal 15,000? Rick, 4,000, 12,000, 4,000, 8,000, 4,000, y esa oferta va bajando cada vez que preguntes. La parte más divertida fue cuando Derek sacó su teléfono y empezó a mostrar videos de TikTok de expertos en memorabilia de wrestling
marketing que supuestamente apoyaban su valuación. Rick simplemente dijo: si TikTok fuera una fuente confiable para precios, yo estaría pagando $1 millón por videos de gatos. Chumlee, que había estado observando todo desde su esquina, soltó la frase del día: yo tengo una réplica del cinturón de campeonato que compré en Walmart por $29.99 y probablemente tenga el mismo valor histórico. Como era de esperarse, no hubo trato. Derek empacó su anillo con la dignidad de alguien que acaba de descubrir que su Rolex auténtico, comprado en la calle, era en realidad un Rolexo. Se fue con su carpeta de 47 páginas, murmurando algo sobre expertos que no entienden el valor real. Rick se quedó con su dinero y una anécdota que contaría durante años. Hoy rechacé $22,000 y probablemente me ahorré $18,000 en dolor de cabeza. La pregunta que nadie pudo responder: ¿Derek realmente creía que su anillo valía $22,000 o simplemente había visto demasiados videos de YouTube sobre cómo hacerse rico con coleccionables? La respuesta probablemente esté en algún lugar entre la fantasía y la desesperación. Número 4. La postal de los Rolling Stones, de gloria a fraude en 10 segundos. En 15 años de Pawn Stars, nunca habían visto a un experto destruir un sueño tan rápido como lo que pasó con esta postal. Fanáticos del rock, lo que están a punto de escuchar es la evaluación de autenticidad más devastadora en la historia del programa. Una señora de 67 años llegó con algo que había heredado de su difunto esposo, una postal aparentemente firmada por los 5 miembros originales de The Rolling Stones. Pero no estamos hablando de cualquier postal. Esta supuestamente contenía las firmas de Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Bill Wyman y la joya más rara del coleccionismo musical, Brian Jones, quien murió en 1969 a los 27 años. Aquí viene el dato explosivo que nadie sabía. Las firmas conjuntas de los 5 Rolling Stones originales en un solo objeto son más raras que los autógrafos de The Beatles completos. Se estima que existen menos de 12 piezas auténticas en todo el mundo, y la última que se vendió en Sotheby's alcanzó $47,000 en 2018. La postal mostraba desgaste natural de los años 60, con bordes ligeramente amarillentos y tinta desvaída que parecía perfectamente auténtica. La vendedora había conservado el objeto durante 23 años, desde la muerte de su esposo, quien aseguraba haberla conseguido en un concierto de 1967 en Londres. Es auténtica, afirmó la señora con absoluta convicción. Mi esposo me contó 1000 veces cómo conoció a la banda backstage en el Marquee Club. Rick, que en sus 40 años de experiencia había visto pasar cientos de falsificaciones de autógrafos musicales, sabía que estaba ante algo potencialmente histórico o ante la falsificación más elaborada que había visto. Así que hizo lo que siempre hace cuando las apuestas son tan altas. Llamó a Steve Grad, el experto en autenticación de PSA DNA, que ha verificado más de 15,000 firmas de celebridades y tiene una tasa de acierto del 99.7%. Steve llegó a la tienda con su maletín de herramientas forenses, lupas de 40 por, luz ultravioleta de espectro completo, microscopio digital y su base de datos de más de 2,000 ejemplos auténticos de firmas de cada miembro de los Stones. La tensión en la habitación era palpable, porque todos sabíamos que si era auténtica, estábamos frente a una de las compras más importantes en la historia de Pawn Stars. Steve examinó cada firma durante 18 minutos completos, comparando la presión del trazo, la velocidad de escritura, los patrones de flujo de tinta y las características únicas de cada firma. Usó su base de datos para analizar más de 50 puntos de comparación por autógrafo, y cuando finalmente levantó la vista y habló, lo hizo con la frialdad quirúrgica de quien está acostumbrado a destruir sueños de $50,000. Son falsas. Las 5. El silencio que siguió duró exactamente 8 segundos completos. Lo sabemos porque después lo midieron en edición. No era solo incómodo, era doloroso. Steve explicó con detalles científicos que las firmas habían sido hechas con bolígrafos Bic modernos, inventados en 1950 pero no popularizados hasta 1973, cuando los Rolling Stones en 1967 exclusivamente usaban plumas estilográficas o rotuladores de punta de fieltro. Pero el golpe final fue devastador. Estas firmas fueron calcadas de fotografías de autógrafos reales usando papel carbón. Puedo ver las marcas de presión duplicada bajo el microscopio. La vendedora se quedó completamente inmóvil. No solo se cayó el valor económico del objeto, se desmoronó 23 años de recuerdos, la historia de amor con su esposo fallecido y la conexión emocional con una
una de las bandas más influyentes de la historia. Rick manejó la situación con la delicadeza que caracteriza estos momentos. No hubo burla, ni juicio, ni comentarios sarcásticos, solo la cruda realidad de que en el mundo de las falsificaciones, la decepción duele infinitamente más que cualquier pérdida económica. La señora agradeció la evaluación gratuita, tomó su postal y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó y dijo algo que nos partió el corazón. Al menos ahora sé la verdad. Y esa es la lección más dura de esta historia. A veces la verdad libera, pero primero duele como el infierno. Número 3. El uniforme de los Caballeros Templarios. Belleza maldita que nadie quiere. Rick Harrison acaba de rechazar el objeto históricamente más impresionante que ha entrado a su tienda, y su razón va a cambiar la forma en que ven los negocios para siempre. Amigos, lo que están a punto de escuchar desafía todo lo que creían saber sobre el valor de los objetos históricos. Un coleccionista de 54 años llegó a la tienda con una pieza que literalmente parecía salida del mismísimo Museo Británico. Estamos hablando de un uniforme ceremonial completo de los Caballeros Templarios, fechado con precisión en 1880 y documentado como perteneciente a la Gran Comandancia de California. No era una reproducción, era la reliquia real. Chaqueta negra de lana fina inglesa, bordados finísimos hechos a mano con hilo de oro de 18 quilates y plata sterling, insignias masónicas auténticas grabadas con técnicas del siglo XIX y una capa ceremonial de terciopelo que había sido usada en rituales secretos durante más de 140 años. Pero aquí viene el dato histórico que va a explotar su mente. Este uniforme específico perteneció a Sir Knight William T. Anderson, quien fue el gran comandante del Templo de California entre 1878 y 1883 y participó en la legendaria ceremonia de dedicación del Templo Masónico de San Francisco en 1881. El vendedor había hecho su tarea completamente. Tenía documentación genealógica que probaba que Sir Knight Anderson era su bisabuelo, certificados de autenticidad del Museo Masónico de Filadelfia y hasta fotografías de época donde aparecía Anderson usando ese exacto uniforme. Pidió $6,700 y lo dijo con la seguridad absoluta de quien había pasado 3 años investigando el valor de mercado. Sabía que un uniforme similar había sido vendido en Christie's por $8,200 en 2019. Rick examinó cada pieza con el respeto que merecía. Los botones dorados originales con el sello templario, las costuras hechas completamente a mano, la pátina natural de más de un siglo, todo era auténtico y extraordinario. Pero entonces Rick hizo algo que nadie esperaba. En lugar de sacar la calculadora para hacer números, se recostó en su silla y dijo las palabras que cambiaron toda la negociación. Esto es completamente invendible. ¿Cómo? Un uniforme histórico tan impresionante que podría estar en el Smithsonian. Rick explicó su lógica con una frialdad que cortaba el aire. En mis 25 años dirigiendo esta tienda, he aprendido que no importa qué tan increíble sea un objeto, si no hay mercado, no hay negocio. Aquí viene la revelación que nadie vio venir. Rick había intentado vender uniformes masónicos similares en el pasado, y el más caro que logró mover fue uno de la década de 1920, que se quedó en su inventario durante 14 meses antes de venderse por solo $1,800. ¿Quién va a entrar aquí buscando esto?, preguntó Rick. Un historiador masónico, un coleccionista de uniformes militares, un fanático de la historia templaria, tal vez uno en todo Las Vegas. ¿Y cuándo va a aparecer? El vendedor intentó argumentar durante 22 minutos, el segundo episodio más largo de la temporada, mostrando documentos adicionales, hablando del valor histórico incalculable, de los rituales secretos, de la importancia de preservar ese tipo de patrimonio. Rick escuchó con paciencia, pero su respuesta fue demoledora. Si no puedo moverlo en 2 semanas máximo, se convierte en un peso muerto que me cuesta dinero en espacio de vitrina, seguro y almacenamiento. Y luego vino la frase que resume perfectamente la filosofía de negocios de Pawn Stars. Esto no es un museo, es un negocio. Y por más increíble que sea tu objeto, si nadie lo quiere comprar, no vale lo que tú crees. Número 2. El sombrero de John Wayne, cuando ni el hijo lo puede confirmar. Por primera vez en la historia del programa, trajeron al hijo de una leyenda de Hollywood para autenticar una reliquia. Y lo que pasó dejó a todos en silencio absoluto. Fanáticos del western, lo que van a escuchar ahora es la autenticación más emocional y controvertida que se ha filmado en Pawn Stars. Un coleccionista de memorabilia llegó con un objeto que podría reescribir
escribir la historia del cine del oeste americano. Estamos hablando de un sombrero Stetson de ala ancha, modelo Open Road de 1962, aparentemente usado por John Wayne en el set de El hombre que mató a Liberty Balance, la película que muchos consideran su obra maestra junto a The Searchers. Pero aquí viene el dato explosivo que va a cambiar todo. Este sombrero específico supuestamente fue usado en las escenas más icónicas de la película, incluyendo la legendaria confrontación final en la cantina que se filmó durante 6 días consecutivos en agosto de 1962. El vendedor había comprado el sombrero en una subasta de utilería de Paramount Pictures en 1987 por $650 y durante 35 años había conservado todos los documentos originales, incluido un certificado de autenticidad firmado por el director de utilería original de la película. El sombrero mostraba desgaste auténtico de uso intensivo, marcas de sudor en la banda interior, pequeñas manchas de maquillaje de época en el ala derecha y, lo más importante, pelos rubios incrustados en la banda que coincidían exactamente con el color del cabello de John Wayne en 1962. Rick sabía que si era auténtico, estaba frente a una de las reliquias más valiosas del cine estadounidense. Un sombrero similar de True Grit se había vendido en Heritage Auctions por $119,500 en 2011, estableciendo un récord para memorabilia del Duke. Pero Rick tenía un as bajo la manga que nadie vio venir. Decidió llamar directamente a Ethan Wayne, el hijo menor de John Wayne, quien había trabajado como consultor de autenticidad para el patrimonio de su padre durante más de 20 años. Ethan llegó a la tienda con la tranquilidad natural de quien había crecido literalmente entre sets de filmación, utilería original y las botas de cowboy más famosas de Hollywood. Había visto a su padre usar cientos de sombreros similares durante 40 años de carrera. La tensión en el ambiente era casi insoportable, porque todos sabíamos que la palabra de Ethan Wayne era la única opinión que realmente importaba en el mundo de la memorabilia de John Wayne. Ethan tomó el sombrero con el respeto que merecía, notando inmediatamente detalles que solo alguien de la familia podría reconocer. Lo giró lentamente, examinó la calidad del fieltro, probó la flexibilidad del ala, olió el interior buscando el aroma característico del maquillaje de época. Durante 8 minutos completos, Ethan no dijo una sola palabra, solo observaba, recordaba, comparaba mentalmente con los cientos de sombreros que había visto usar a su padre en sets reales. Finalmente, Ethan levantó la vista con una sonrisa que no era de confirmación, era de duda absoluta, y dijo las palabras que dejaron a todos helados. Se parece muchísimo a los que papá usaba. El estilo es correcto, la época coincide, el desgaste parece auténtico, pero no puedo asegurar al 100% que este sombrero específico aparezca en esa película específica. Rick entendió inmediatamente que en el mundo de las reliquias cinematográficas, un "no estoy seguro" del hijo del protagonista es prácticamente un certificado de rechazo. Ethan explicó algo que destrozó las esperanzas del vendedor. Papá usaba entre 15 y 20 sombreros idénticos durante cada filmación. Los de utilería, los de respaldo, los de dobles de acción, los personales, todos se veían exactamente iguales. El vendedor intentó una última jugada desesperada, mostrando fotografías del set donde aparecía John Wayne con un sombrero visualmente idéntico, pero Ethan fue implacable. Sin documentación fotográfica que muestre este sombrero exacto con un defecto o marca única, es imposible confirmar. Rick, que había aprendido durante décadas que la duda es el enemigo mortal del valor, tomó la decisión más conservadora de su carrera. Rechazó completamente la compra. El vendedor se fue con su sombrero después de 43 minutos de negociación, el episodio más largo de esa temporada, llevándose consigo la incertidumbre eterna de si realmente tenía un pedazo de la leyenda de John Wayne o simplemente un sombrero muy parecido. La pregunta que nadie pudo responder y que sigue atormentando a los fans: ¿era realmente el sombrero del Duke, pero la familia prefirió ser cautelosa para proteger el legado, o Rick evitó la compra más costosa de su vida? Número 1. La aldaba de MGM, el rugido del león que sí convenció. De todas las reliquias de Hollywood que han pasado por Pawn Stars, esta pequeña pieza de bronce fue la única que Rick compró sin dudar ni un segundo. Fanáticos del cine clásico, lo que van a escuchar ahora es la compra más instintiva y acertada en la historia de Rick Harrison. Una mujer de 72 años llegó con algo que parecía completamente insignificante, pero que guardaba el alma de la edad dorada de Hollywood.
Hollywood. Estamos hablando de una aldaba de puerta de bronce macizo, pesada como un lingote, con pátina natural de décadas y grabada con la cabeza rugiente de Leo el León, el símbolo inmortal de Metro-Goldwyn-Mayer Studios. Pero aquí viene el dato histórico que va a explotar su mente. Esta aldaba específica fue rescatada en 1994 de la demolición de las oficinas originales de MGM en Culver City, California, donde se filmaron clásicos inmortales como El Mago de Oz, Cantando bajo la lluvia, y Ben-Hur. La vendedora era Marjorie Kellerman, nieta de un ejecutivo de MGM que trabajó en los estudios desde 1923 hasta 1957. Su abuelo, James Kellerman, había sido asistente personal de Louis B. Mayer durante 15 años y había salvado esta aldaba cuando los estudios se mudaron a sus nuevas instalaciones. Rick sabía inmediatamente que tenía algo especial entre las manos: el peso del bronce, exactamente 2,8 kilogramos, la calidad del fundido y sobre todo esa cabeza de león que había sido el símbolo de más de 4,000 películas durante 70 años de historia cinematográfica. Marjorie explicó que había encontrado documentación en Heritage Auctions donde una aldaba similar, pero en peor estado, se había vendido por $3,200 en 2019. Su investigación había sido meticulosa. Había contactado a coleccionistas de Hollywood, consultado a expertos en memorabilia de estudios y hasta había verificado la autenticidad con el archivo histórico de MGM. La aldaba mostraba todas las señales de autenticidad: desgaste natural por décadas de uso, pátina verde característica del bronce expuesto al clima de California y, lo más importante, la técnica de fundido de los años 20 que ya no se usa en la actualidad. Rick no necesitó llamar a ningún experto, no pidió certificados adicionales, no hizo preguntas incómodas, simplemente sabía que tenía frente a él un pedazo genuino de la historia del cine. La oferta de Rick, $875. No era el precio soñado de Marjorie, pero ella sabía que había encontrado al comprador correcto. Y aquí está lo increíble: de todos los objetos de Hollywood que pasaron por la tienda ese día, esta pequeña aldaba fue la única que Rick compró sin dudar. ¿Por qué? Porque no tenía firma de estrella, ni certificado elegante, ni historia dramática, pero tenía algo más valioso: alma. Cuando Rick colocó la aldaba en su vitrina, no estaba vendiendo un pedazo de metal, estaba vendiendo el rugido que precedió a miles de sueños de Hollywood, y con eso ya había ganado.